Good morning and welcome everyone. My name is Patricia and I'm happy to be moderating the Community Technical Assistance Center's webinar today titled Introducción a Transgénero 101, Conceptos Básicos para el Trabajo con la Población Transgénero, or in English, the Introduction to Transgender 101, basic concepts for those working with the transgender community. As a reminder, this webinar will be conducted solely in Spanish as it is tailored for providers who work with Spanish-speaking clients. If you are looking for similar content or an English version of this webinar, please stay tuned and search on our website, ctacny.org. Buenos días y bienvenidos a nuestra presentación titulada Introducción a Transgénero 101, Conceptos Básicos para el Trabajo con la Población Transgénero. Mi nombre es Patricia y soy parte del equipo que se llama el Centro de Asistencia Técnica de Nueva York. Hoy tengo el gran honor de introducir nuestro presentador, el señor Andrés Hoyos. El señor Andrés Hoyos es un profesor adjunto y asesor de las pasantías en la maestría de la Facultad de Trabajo Social en la Universidad de Nueva York, así como en su sede en Buenos Aires, Argentina, y también ha enseñado en la maestría de la Facultad de Trabajo Social en la Universidad de Colombia. El señor Hoyos tiene más de 2 décadas de experiencia clínica y administrativa en salud mental con un enfoque de justicia social. Sus áreas de interés incluyen el abuso de sustancia, el VIH-Sida, la inmigración, el asilo político, el trauma y el trabajo con personas y comunidades LGBTQ+. El señor Hoyos ha presentado a nivel nacional y internacional sobre trauma, salud mental y políticas públicas. También mantiene una práctica privada en la ciudad de Nueva York, donde tratas a individuos, parejas y grupos. Además, como consultor independiente, su experiencia incluye capacitación, organización comunitaria, promoción y desarrollo de programas. En esta presentación, los objetivos de aprendizaje son familiarizarse con algunos de los componentes claves que informen una postura ideológica, la cual permita un análisis crítico y contextual de las comunidades transgénero, el lugar social de proveedor y las implicaciones que éstas conllevan para la relación proveedor-usuario, y expandir el nivel de conocimiento en relación a cómo mejor servir la población transgénero desde una perspectiva de justicia social. Bienvenidos, Andrés, y gracias por su presentación hoy. Antes de empezar, le quiero recordar que si tiene alguna pregunta para nosotros, por favor, no sean tímidos. Al fin de esta presentación, porque lo grabamos antes, le vamos a dar los correos electrónicos para que puedan mandar sus preguntas y sugerencias. Ahora no le voy a demorar más, le voy a dar la pista a Andrés. Otra vez, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Patricia, y bueno, hola a todos y a todas que están escuchando este entrenamiento. Quiero empezar por decir que estoy muy contento porque el que ustedes estén exponiendo este material quiere decir que hay un interés en aprender un poco más sobre un área que es de mucha importancia para los proveedores, especialmente en áreas como el estado de Nueva York y en la ciudad de Nueva York, donde hay una población inmigrante tan alta, inmigrante, tanto extranjeros como locales, de la gente del país, de los Estados Unidos, que se mudan a los cascos urbanos buscando mejores servicios y espacios más seguros. Esta es una de las realidades de la población transgénero. En Queens tenemos una de las poblaciones transgénero más grandes de los Estados Unidos, inmigrantes, y en la ciudad tenemos el centro comunitario segundo más grande de todos los Estados Unidos y del mundo. Bueno,
quiero darle comienzo hoy entonces aclarando un poquitico por qué los objetivos. Un objetivo de esta presentación es algo distinto a la mayoría de los entrenamientos que se hacen de Transgender 101 o Transgénero 101. La mayoría de estos entrenamientos parten de dar un montón de conceptos y aclarar términos y luego sugerencias sobre intervenciones. Yo voy a empezar un poco desde la parte epistemológica, y es, ¿cuáles son los factores que históricamente han influido en las posturas ideológicas que tenemos hoy? ¿Cómo éstas impactan e informan la realidad que vive la comunidad transgénero? Y cómo el entender estas posturas ideológicas nos va a posibilitar el poderlas transformar para así ser mejores proveedores nosotros en la medida en que estamos fortaleciendo y apoyando a la comunidad transgénero. Ese es el primer objetivo. Y el segundo es, ya teniendo un conocimiento más amplio de lo que es la población, de dónde viene históricamente y culturalmente, sociopolíticamente, vamos a estar también en mejores condiciones para dar servicios, no solo más competentes, sino también servicios más justos dentro de una perspectiva de justicia social, donde todos nos beneficiemos, tanto proveedores, población transgénero, como comunidad en general. Bueno, vamos a ver qué son los temas que voy a cubrir en la presentación del día de hoy. Vamos a empezar con una introducción muy simple de terminología. Luego vamos a hablar un poquito de por qué es esto imperativo, por qué aprender sobre cómo trabajar con la comunidad transgénero y proveer servicios es algo que no solo es deseado, indicado, pero definitivamente es un deber ético, social y profesional. Vamos a hablar un poquito de contexto histórico, sociopolítico y cultural, qué ha pasado, que nos lleva a estar donde estamos y cómo podemos transformar esto hacia el futuro. Luego vamos a hablar de marcos conceptuales, entonces cuáles son las formas de entender estas realidades y estas comunidades desde las que podemos empezar a dar estas transformaciones. Estaré hablando también de unos lineamientos, o sea, unas directrices de cómo específicamente hacer este trabajo y consideraciones importantes ya en lo que pueda ser la interacción entre el proveedor y el usuario, siendo este usuario una persona individual transgénero, una pareja con un miembro transgénero, una familia con algún miembro transgénero o comunidades transgénero o comunidades en general con integrantes de la población transgénero. Finalmente voy a compartirles unos recursos y como Patricia nos estaba diciendo, bienvenidas las preguntas y trataremos de darles respuesta a todas las preguntas que nos envíen. Entonces empecemos un poco con la terminología. ¿Qué entendemos por el término transgénero? La primera cosa que tenemos que tener clara es que este es un término, como se dice, sombrilla. Es un término que abarca muchos términos. Y estos términos están también definidos por el contexto cultural. Entonces pueden ser distintos para distintas personas de distintos contextos. En Nueva York, que tenemos tantos inmigrantes, podemos tener una persona que sea inmigrante de Argentina, por ejemplo, que se considere transexual y no se llame transgénero versus una persona latina, puede ser segunda generación argentina, que nació en Estados Unidos, en Nueva York, y puede referirse a sí misma como una persona transgénero. De lo primero, y trans es un término como abreviación de este término transgénero. De lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el mejor punto de partida es pedirle a las personas que nos ayuden a entender qué entienden ellos por este término. Cuando ellos hablan de este término, ¿qué significa esto para ellos o ellas? Bueno, luego, estando esto claro, aquí estoy mencionando otros términos como transformista, transexual, transgénero. Uno hace referencia a presentaciones estéticas con fines en la parte de entretenimiento, que sería el transformista. Transexual normalmente se asocia con cosas específicas de la fisionomía del individuo, cambios en esa fisionomía, y transgénero es con la identidad de género. A veces pueden ir de la mano, a veces pueden ir independientes. Vamos a hablar un poquitico más en detalle más adelante. Unos conceptos básicos para tener claros, porque muchas veces la cultura o la falta de educación nos ha ayudado a que nos confundamos. Entonces, el primer concepto importante es ¿qué es esto del sexo? El sexo lo entendemos como un conjunto de características de tipo biológico a partir de las cuales
se nos identifica normalmente en una postura binaria, de hombre o mujer. Estas características biológicas hacen referencia, por ejemplo, a órganos genitales, a otras características sexuales secundarias, a otros órganos que son distintos en hombre y en mujer, incluso a cromosomas y a hormonas. Habla también de lo endocrinológico, que serían las hormonas. El sexo entonces es un concepto muy complejo, pero socialmente lo hemos trabajado de una forma simplista. Normalmente lo que pasa es que el médico en el momento del parto, al ver al bebé, mira los genitales y de acuerdo a esos genitales asigna un sexo. Este es un niño, esta es una niña. Bueno, en nuestra sociedad ahorita lo hacemos a través de los ecogramas, pero es muy raro el caso cuando a alguien le hacen una prueba cromosómica para identificar si esos cromosomas están alineados y típicos con lo que es la genitalidad, si hay otros genitales, por ejemplo, que no estén expuestos, o si hay una genitalidad ambigua, etcétera. Entonces, a pesar de que culturalmente el sexo lo entendimos como dicotómico, hombre-mujer, la ciencia nos ha demostrado que hay muchas manifestaciones distintas entre estos dos puntos polares de hombre y mujer. Hay hombres y mujeres con estructuras cromosómicas y hormonales diferentes a las típicas de los que la ciencia entendió históricamente como de hombre y mujer, etc. Rol de género, entonces, una vez se le asigna el sexo a este ser humano que acaba de nacer y normalmente es un médico quien identifica y marca en este certificado de nacimiento el sexo, se espera que esa persona tenga unas funciones y un espacio en la sociedad de acuerdo con ese sexo. Eso es lo que llamamos rol de género y es cómo me ubico socialmente, qué se espera de mí a nivel laboral, a nivel educativo, a nivel de costumbres, a nivel de derechos y deberes, estatus, tengo más poder o menos poder, qué tipo de trabajos, qué tipo de comportamiento físico, va a ser un comportamiento suave, qué tipo de expresiones emocionales, también van con eso, el rol de género, cuando decimos los niños no lloran, las nenas no son bruscas, todo esto es un estereotipo social frente a lo que se espera del género de este ser humano. Luego tenemos la identidad de género, que ya estamos hablando no de lo social, sino de lo individual. Y entonces identidad de género se refiere a este ser humano independientemente de cómo el médico lo vio y lo determinó en relación a su género, cómo la sociedad lo percibe, este ser se identifica, se siente, se sabe como un ser específicamente masculino o femenino. Cuando esta identidad no coincide con la que se le asignó en el certificado de nacimiento por el médico, entonces es cuando decimos que es una persona transgénero. Es la persona que a pesar de que en su certificado de nacimiento diga que es varón o hombre, se siente mujer, o viceversa. Es una persona que nació y fue identificada por sus genitales, por el médico, como mujer, y sin embargo se siente y se identifica como hombre. Entonces esto sería hombre transgénero, mujer transgénero. Cuando una persona se identifica con el sexo que le fue asignado por este médico al nacer basado en sus genitales, es cuando decimos que es una persona cisgénero. Ahorita van a ver el término, lo voy a traer un poquito más adelante, pero básicamente es la población de los proveedores que están escuchando esto, la mayoría tal vez sí se van a identificar como personas cisgénero. Fueron personas que al nacer se les asignó un sexo con el cual ellos sienten una identidad congruente. Están de acuerdo con su identidad y esa asignación inicial. Bueno, expresión de género entonces, independientemente de cómo me identifico, cómo eso se expresa, puede variar mucho también, y este es otro componente individual. Entonces una persona se puede identificar como hombre y sin embargo manifestar su hombría, su masculinidad de formas muy distintas, a través de los colores, a través del deporte, a través de sus actividades, a través de la expresión de sus sentimientos, etc. Entonces, cada ser humano tiene una identidad única y una expresión de esa identidad que es importante reconocer. O sea, porque una persona se identifique como mujer no quiere decir que se va a asimilar a todos estos estereotipos de lo que es ser mujer y cómo una mujer se manifiesta. De pronto no le gustan los tacones, de pronto no le gusta el maquillaje, de pronto le gustan actividades que socialmente fueron asumidas como masculinas, o tiene comportamientos que socialmente fueron asumidos como masculinos y está todo muy bien.
Y el último término, que no tiene que ver tanto con género, pero que es importante clarificar porque hay confusiones, es orientación sexual. Orientación sexual es por quién nos sentimos atraídos. Entonces, dependiendo de quién soy yo y quién es la otra persona que me atrae, definimos si una persona es heterosexual, gay o homosexual o lesbiana o bisexual. Por lo tanto, son dos conceptos que están relacionados pero que no son iguales. No tienen que ver, uno no significa exactamente lo mismo que lo otro. Por lo tanto, estamos hablando de que si hay población transgénero, una mujer transgénero puede ser una mujer transgénero que se identifique como lesbiana, si le gusta, se siente atraída por otras mujeres, bien sean transgénero o cisgénero. Puede ser una mujer transgénero bisexual, si se siente atraída tanto por hombres como por mujeres. Puede ser una mujer transgénero heterosexual, si esta mujer transgénero se siente atraída por hombres, bien sean hombres cisgénero o transgénero. La atracción sexual es lo que va a marcar la orientación sexual. Y dentro de la población transgénero pueden haber todas las orientaciones sexuales, incluso la orientación sexual que denominamos nosotros queer, bueno, cisgénero, ahorita ya lo hablé. Transfobia, eso es otro término, un concepto básico que quiero hablar. Cuando hablamos de transfobia no quiere decir técnicamente, como se entiende en psicología, la fobia o el miedo irracional, pero en la cultura se han generado estos términos de transfobia, homofobia, etcétera, para denominar que cuando un concepto que está asociado con una comunidad se ha entendido de una forma negativa, patologizante, todo esto se refleja a todo nivel, multinivel. Se refleja a nivel institucional, se refleja a nivel legislativo y políticas públicas, se refleja a nivel científico en sesgos y entendimiento patologizante de estas comunidades. A todo este bagaje negativo que trae una cultura que no entendía la comunidad transgénero, es a lo que llamamos transfobia. Está entonces en la cultura en todos los niveles y está en todas las personas que sean miembros de esa comunidad. Ahorita vamos a hablar un poquitico entonces de transfobia internalizada, que va a estar presente tanto en la comunidad en general como en los proveedores e incluso en los usuarios que se identifiquen como transgénero. Todos hemos sido permeados por esta visión negativa y tenemos que ser conscientes de eso para poderlo transformar, para poderlo sanar. El otro término que mencioné un poquitico adelante es queer, en español se deletrea fonéticamente, que tiene su equivalente en inglés, que es queer, que puede hacer referencia tanto a identidad de género como a orientación sexual. Y esto básicamente es un término que quiere decir más de dos opciones binarias, cuando ya no estamos hablando, o de unas pocas opciones, ya no estamos hablando solo de hombre y mujer, ya no estamos hablando solo de masculino y femenino, y ya no estamos hablando solo de heterosexual y gay, o lesbiana, o bisexual. Hay un continuo. No voy a ahondar mucho en este tema, les doy la buena noticia que ya en ctac.org, como mencionó Patricia, pueden buscar en la página web y van a encontrar otros 2 entrenamientos que he grabado sobre competencia cultural al trabajar con comunidad queer. Está grabado en español y en inglés también. Bueno, seguimos adelante entonces con unos postulados importantes a entender frente a por qué esto es imperativo, por qué este entrenamiento, este conocimiento. Y les voy a dar unos números, toda esta información ha sido tomada de la citación que ven en la parte inferior, se llama SAMHSA, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, que es parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno Federal de los Estados Unidos, Department of Health and Home Services. A nivel de comunidad, vemos que personas transgénero viven violencia mucho más frecuente que el resto de la comunidad, incluso que las personas gay y lesbianas o bisexuales. El 60% reportan haber sufrido algún tipo de abuso o incluso agresión física. Y tenemos que tener en cuenta que esto que se reporta puede estar siendo reportado por debajo de la realidad que existe en las comunidades. ¿Por qué? Porque si no tenemos instituciones en las que las personas se sientan seguras, esto no se va a reportar. Si estamos en una comunidad muy pequeña, que es muy transfóbica,
La persona que ha sufrido abuso tal vez no vaya a esa comisaría, no vaya a buscar ayuda por parte de la ley porque sabe que estas mismas instituciones van a, antes que protegerla o protegerlo, a perpetuar este tipo de violencia y abuso. Eh, Más de la mitad, o sea, 2 de cada 3 personas son víctimas de agresión sexual. Los estudios han demostrado en la población transgénero. El suicidio está mucho más presente. Más de la mitad de las personas han pensado en quitarse la vida. En algunos estudios llega el porcentaje de la prevalencia hasta el 65%. Y los intentos suicidios es de 1/3 parte de la población. 1 de cada 3 personas identificadas como transgénero puede haber presentado un intento suicida. Es mucho más alto que lo que vemos en la población general. Las personas transgénero y la salud mental, sabemos que hay una prevalencia de depresión, ansiedad y otras afecciones clínicas entre las personas transgénero que son mucho mayores a la población LGBT, a la LGB, gay, lesbianas y bisexuales, y a la población en general. Estas personas transgénero no nacieron predestinadas a sufrir de ansiedad ni de depresión ni de ninguno de estos otros trastornos. Estos trastornos son síntomas normalmente del estrés que sufren a nivel individual y como comunidad por una sociedad que tiene una opresión sistémica. Es importante que nosotros demos cuenta como proveedores de aliviar eso en el individuo y en las comunidades y de transformar las sociedades para que no sigan siendo sintomáticos, para que estas personas no se nos enfermen. El abuso de sustancias psicoactivas, hay reportes donde casi la mitad de la población transgénero ha sido expuesta a metanfetamina, es lo que conocemos como crystal meth, y a otro uso de drogas inyectables, 4 de cada 10 personas. Con drogas inyectables también es importante mencionar que no solo son drogas, pueden ser también sustancias como la silicona, cuando se administra de una forma no regularizada, no controlada, y pone en alto riesgo a las personas, a riesgos de salud por infecciones, procedimientos mal hechos que también pueden llevar a contagio con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, e incluso transmisión de hepatitis C, porque si hay un contenedor con silicona donde distintas personas están recibiendo aplicaciones de silicona, aunque la jeringa sea cambiada y sea una jeringa nueva o la aguja, si la silicona ha sido expuesta, si es el mismo tarro en el que se entra y salen las jeringas, ya ese contenedor de silicona va a estar contaminado y puede contaminar a las otras personas. Hay tasas de consumo de tabaco en las personas transgénero mucho más altas que en la población general, llegando hasta 3 de cada 4 personas. Y una cosa importantísima que no solo tiene que ver con el abuso de sustancias, a pesar de que es acá donde lo mencionan, es que hay muchas barreras para acceder a servicios legales, de salud, salud física, salud mental, acceder a educación, a vivienda, a transporte sin sufrir agresiones, etcétera. Entonces, otra de las problemáticas de todos estos datos que estamos viendo es no solo el problema en sí, sino la dificultad para recibir ayuda. Y esto es una responsabilidad de la sociedad en general, generar estos espacios seguros y saludables para que la comunidad se pueda atender. En relación a VIH y SIDA, también hay una prevalencia mucho más alta, especialmente en mujeres transgénero, donde llega a ser 2 mujeres de cada 3 pueden estar infectadas con el VIH. Si son mujeres de color, incluso mucho más alto el porcentaje. Y entonces ahorita más adelante vamos a hablar de lo que el término interseccionalidades. Básicamente es como distintos marcadores de identidad ponen en riesgo y potencializan el riesgo de la persona. Me explico. Que sea una persona transgénero la puede poner en más alto riesgo, como vimos, y si esta persona es mujer, por vivir en una sociedad sexista, patriarcal, va a estar a más alto riesgo. Y si esta mujer es una inmigrante, por su estatus migratorio, por ser una persona de afuera, más alto riesgo, pero si es una inmigrante de color, digamos latina, o de ascendencia afrodescendiente, va a tener más riesgo, y si es una inmigrante indocumentada, incluso más. Por eso uno de los programas en los que voy a hablar
en los recursos más adelante son programas que trabajan con mujeres latinas, inmigrantes, transgénero, ya que son una de las poblaciones más vulneradas. Por eso aclaré al principio que toda esta presentación es con un análisis de justicia social pensando en aquellos que están más vulnerados. La juventud también tiene la juventud de transexuales también tiene un riesgo más alto a infección por VIH en comparación con la población en general. Igual con otras otras enfermedades de transmisión sexual, perdón, como es por ejemplo sífilis, que se ha encontrado hasta casi en un 80%. 8 de cada 10 personas transgénero pueden haber estado positivas en algún momento para sífilis. Bueno, contexto histórico y sociopolítico. Y aquí tenemos como primera parte de esta imagen toda esta gráfica de los símbolos tradicionales de hombre y mujer, pero luego una cantidad de variaciones. Todos estos símbolos son generados por la cultura, por lo tanto tienen que entenderse dentro del contexto, no quiere decir que apliquen para todo el mundo, pero quiero mostrarle la diversidad de identidades que pueden haber por encima o además de este hombre y mujer que tradicionalmente se nos ha enseñado. Tenemos personas que se pueden considerar intersexo o andrógenas, personas que se pueden considerar neutrales, asexuales, etc. Entonces, empecemos con la parte cultural. Tenemos que reconocer que esto de la cultura siempre es cambiante. Cuando estamos trabajando en un estado como el de Nueva York, o en una ciudad como el de Nueva York con tantos inmigrantes, tenemos que ser muy conscientes de cuál es la cultura del otro y cuál es la cultura del proveedor, y cómo estas culturas informan realidades distintas y entendimientos de la realidad de una forma distinta. Que lo que entendemos hoy va a cambiar, y hemos visto definitivamente que en los últimos par de décadas ha cambiado montones todo lo que entendemos sobre la población transgénero, desde lo científico hasta lo cultural. Ya hay personas en el espacio público, tanto en medios, como en el área política, como en educativa, en todas las áreas que están identificadas, orgullosas, abiertamente eh, eh, identificadas como transgénero y logrando un espacio en la sociedad y logrando ser exitosas. Estamos en una cultura entonces, como explicaba, que es etnocentrista. Bueno, perdón, quiero devolverme un segundo, algo que no mencioné de la parte cambiante y lo cultural, y es que en otros momentos en la historia y en otras culturas han habido posturas tal vez mucho más revolucionarias, mucho más comprensivas, mucho más aceptantes de estas identidades transgénero. Pues no porque yo piense como piense y mi cultura identifique esta comunidad como la identifica, quiere decir que es la única forma como se ha entendido o la mejor forma. Entonces seamos curiosos de conocer otras culturas. Culturas de pueblos originarios han tenido posturas muy distintas, culturas en otros lugares del mundo, especialmente fuera del hemisferio norte, Europa y Estados Unidos y Canadá, hay una diversidad grandísima que a veces no nos exponemos. Por esto lo etnocentrista de nuestras culturas. Tendemos a darle más énfasis al conocimiento que se nos ha dado por cercanía, por proximidad, lo que se nos es familiar, al grupo al que pertenecemos, social, cultural, geográfico, y esto a veces nos hace ciegos a otras opciones. Entonces quiero que tengamos ojos abiertos sobre todas estas otras posibilidades que existen y que no hagamos juicios de valor frente a lo que se nos es diferente. Estamos en una sociedad capitalista, esto tiene implicaciones importantísimas. Hay otros modelos económicos y han habido otros modelos económicos en la historia. El modelo económico informa dónde está el énfasis y cómo se distribuyen los recursos dentro de una sociedad. En el nuestro, que está basado en el capital, tiene mucho que ver con el consumo y tiene que ver mucho que ver con la expresión individual. Entonces, por ende, esto va a informar también cómo la identidad transgénero se termine expresando, entonces cómo la expresión de género está altamente influida por el sistema en el que está inmerso. Venimos de un modelo médico y en esta cultura y en este momento la identidad de género muchas veces está firmada desde lo corporal a través de elementos externos temporales, como puede ser la vestimenta o el maquillaje, o a través de modificaciones corporales. Pero esto no es la realidad para todas las comunidades transgénero.
Ni la ha sido históricamente, ni la es en todo el mundo. Entonces, esa es una claridad importante. Estamos en una sociedad sexista, racista, clasista, etcétera, y todas estas opresiones sistémicas van a estar también manifiestas dentro de la población transgénero. Entonces ahí es donde hablo de interseccionalidad. Qué bueno que tengamos conciencia no solo de la identidad transgénero, sino cuáles son las otras identidades del individuo que tanto lo protegen o la protegen o lo vulnerabilizan. El Estado siempre ha sido un regulador de los recursos, cómo se generan, cómo se distribuyen, quién tiene derechos y quién tiene deberes. De parte de esta regulación también se regula sobre el cuerpo y sobre la salud. Entonces el Estado determina quién tiene acceso a salud médica o a servicios de salud, a seguro médico, y qué se cubre con este seguro médico, qué tratamientos se cubren, qué se considera estético o opcional, o qué se considera requerido y derecho fundamental. En el caso de los Estados Unidos, perdón, tenemos un sistema que no ha apoyado mucho a la comunidad transgénero. Hay otros sistemas que han sido mucho más respetuosos y mucho más aliados de los derechos y las necesidades de la comunidad transgénero, donde no se le ponen tantos obstáculos, no se limita tanto, no se regula tanto y simplemente se le da acceso a hormonas, a cirugías, incluso a cambiar su identidad dentro de los documentos, la licencia de conducción, el pasaporte, etcétera. Hemos hecho muchos progresos en los últimos años, es verdad, y Nueva York es un estado y la ciudad de Nueva York es una ciudad que son muy progresistas comparados con otros lugares en los Estados Unidos, pero que todavía nos falta mucho por aprender. Tampoco asumamos que lo que estamos haciendo es necesariamente lo único o lo mejor. Te doy otro ejemplo con la comunidad inmigrante. En Argentina, a pesar de haber sido un país que ha tenido fluctuaciones muy fuertes a nivel de su economía, que ha tenido un proceso democrático muy inestable, con muchos cambios muy fuertes y dictaduras dentro de ellos, de su proceso histórico, con una represión muy grande de la identidad de género y de la orientación sexual, Argentina ahora ha pasado una legislación frente a identidad de género que es una de las más progresistas a nivel mundial. Entonces, el hecho de que sea un país considerado en vía de desarrollo o que sea latinoamericano no necesariamente quiere decir que todas sus políticas están atrasadas en comparación a los Estados Unidos. Con eso quiere decir que seamos humildes y tengamos los ojos puestos en aquellos que están haciendo algo distinto y ver qué podemos aprender. Vivimos en una sociedad que está enseñándonos a socializar a partir del género. Esto se hace muy evidente desde que vemos a alguien en embarazo. Lo primero que preguntamos es, ¿y qué es? ¿Niño o niña? ¿Cómo nos importa tanto? No preguntamos, ¿está saludable? ¿Sos feliz? ¿Está el bebé saludable? Hay preguntas que podrían ser de fondo mucho más importantes, pero socialmente estamos entrenados a poner a cualquier ser humano que se aproxime a su existencia en una de estas dos cajas, hombre o mujer. Y entonces eso es como para dar cuenta y inmediatamente con eso viene el color de la tarjeta del baby shower y los regalos y qué se va a poner y si le abrimos los hoyitos en la oreja al nacimiento no. Hay una cantidad de cosas que empiezan a generarse a partir de ¿y cuál es el género? Esta pregunta que se nos hace. Entonces vivimos en una sociedad que está fundamentalmente estructurada a partir del género y tenemos que ser conscientes de eso y ayudar a cuestionar cuál es el servicio, cuáles son las ventajas de esta estructura y cuáles son las limitaciones y las desventajas, porque también las tiene. Una parte que normalmente no se habla mucho es la parte de religión y espiritualidad, y yo aquí la quiero mencionar porque la religión y la espiritualidad nos están dando cuenta de lo que normalmente entendemos como moral o inmoral, aunque no sea legal. Lo legal viene desde la ley del Estado, pero lo moral, lo que es bueno, lo que es deseable, lo que es aceptable socialmente, normalmente viene desde la religión. Pocas religiones han entendido a la identidad transgénero como una identidad afirmativa y saludable. Entonces es muy importante que revisemos cuál es nuestra postura espiritual o nuestro historial religioso, cómo esta religión
ha entendido este ser transgénero y cómo yo tal vez esté pensando desde esa postura. Y si es una negativa, tengo que ser consciente para poderla transformar, para poderla cambiar. Bueno, ahorita quiero moverme un poquito hacia el marco conceptual de conceptos que podemos tener en cuenta, que debemos tener en cuenta para trabajar con comunidades. Enfoque de fortalezas. Venimos de un modelo médico que patologiza. Tenemos que ver las cosas buenas, no solo las malas. Que tengamos un enfoque comunitario. Este es uno de los aprendizajes grandes que tuve en mis años, mi década de trabajo en el Centro Comunitario LGBT en la ciudad de Nueva York, y es de generar espacios para que la comunidad se conecte físicamente unos con otros. No hay necesidad de que hayan profesionales con grandes títulos ni mucho dinero. Genere un espacio físico para que la comunidad se organice, se conecte. Eso en sí mismo genera un efecto sanador y empoderador, que es muy importante cuando trabajamos con comunidades que han sufrido opresión sistémica e histórica. Entonces debemos entendernos como seres que están ayudando a tejer estas redes sociales y a fortalecerlas. Estas redes también sabemos que no sean solo desde lo físico, que también sean virtualmente, y este es otro espacio muy importante, especialmente para las personas que están en lugares remotos de la comunidad, en zonas rurales o que tienen problemas de accesibilidad por transporte, por limitaciones físicas, por limitaciones económicas. El espacio, lo virtual, puede ser una forma de organizar comunidades también muy poderoso. Debemos tener un enfoque de activismo, y no simplemente atender al paciente, no simplemente tener este tipo de entrenamientos e informarnos, sino tomar acciones con nuestros grupos, con nuestra familia, con nuestras parejas, en todos los espacios que estemos interactuando, en nuestras iglesias o grupos espirituales, en nuestro grupo político, etc. Porque es responsabilidad de nosotros, las personas que nos identificamos como cisgénero, el hacer de esta una sociedad más segura para todos, para la población transgénero y para nosotros mismos. Sería injusto pedirle a la población que está siendo marginalizada, vulnerada y reprimida, que se haga cargo de tener que transformar estas realidades en la sociedad en general. Defensoría, entonces que estemos dispuestos también no a tratar de que las personas transgénero se tengan que ajustar a todo esto que no está diseñado para validarlos y apoyarlos, sino que al revés, nosotros estemos dispuestos a defender los derechos y los deberes de esta población ante los otros es ante el compañero, el participante en el grupo, en el programa de tratamiento de sustancias psicoactivas, o en el juzgado, o en la agencia misma, o los protocolos, las formas que llenamos, que sean sean formatos que validen la identidad, no que la opriman, y no imponer estos formatos que puedan ser opresivos a la comunidad, a la persona. Un enfoque de justicia social, entonces, es no simplemente ser transpositivo, trans-allied, o conocer un poquito la comunidad trans y haber trabajado con algunos pacientes y haber ido a entrenamientos, sino tener un enfoque definitivamente feminista, antipatriarcal. También enfoque de justicia económica. Estas poblaciones están normalmente marginalizadas de las áreas educativas, laborales, y los salarios son más bajos que el de la población en general en áreas equivalentes. Y sabemos que cuando las poblaciones están empobrecidas, se genera una cantidad de complicaciones y vulnerabilidades mucho más grandes. Entonces esto tiene que ser un trabajo integral, no puede ser específico en un área solamente. Tenemos que tener una actitud revolucionaria, estar dispuesto a cuestionar y a transformar todo lo que se nos ha dado como conocimiento hasta el momento para así mejorarlo. Por lo tanto, estamos rompiendo con paradigmas y con imaginarios impuestos que nosotros mismos hemos perpetuado y normalizado, pero tenemos que estar dispuestos a cambiarlos. Por esto digo yo que trabajar con la población transgénero no es simplemente un enfoque o una capacitación, es una ideología. Tenemos que tener una forma de pensar frente a la vida, frente al otro, frente a nuestras realidades, nuestros sistemas, muy única. Bueno, hablando entonces un poco ya del contacto directo con el usuario,
bien sea a través del manejo de caso, paciente, cualquier otro espacio de servicios, debemos tener posturas críticas y analíticas. Vamos a tener que estar siempre aprendiendo y aprendiendo muchísimo, porque hay un cambio continuo en conocimientos y es muy importante estar actualizado. Esos conocimientos tienen que ser tanto de la historia, qué pasó, por qué estamos donde estamos, lo que les refería ahorita. Entonces el contexto histórico de mi contexto y la del paciente o del usuario. Estar informados de modelos positivos, personas que podamos identificar, no solo la persona que es la estrella en Hollywood, que tenía todos los recursos, que es de raza blanca, etcétera, sino también en el espacio político, en el cultural, en el científico, que son personas exitosas, que son personas diversas, de distintas razas, de distintas edades, de distintas culturas, de distintas creencias religiosas, para así poder servir de fuente de información y apoyo a estas personas transgénero que necesitan reconocer sus líderes comunitarios, que a veces no son visibilizados. Entonces es parte de nuestra responsabilidad. Tenemos también que estar al tanto de los últimos protocolos científicos y comunitarios. Científicos es lo que la ciencia, los investigadores nos están dando, y comunitarios es lo que la comunidad misma está aprendiendo. Hay un saber que no siempre pasa por lo científico y que está en la comunidad. Especialmente cuando las comunidades son marginalizadas, es importante saber qué saben, qué han hecho, qué aprendieron de lo que han hecho, qué hacer mejor, qué no hacer. Por lo tanto, los procesos deben ser siempre participativos también, involucrar a la comunidad, a los miembros transgénero en todos los procesos que tengan que ver con ellos. Tenemos que estar aprendiendo la parte de legislación local, nacional y global. Las leyes nos dan acceso a recursos o nos imponen límites. Un ejemplo concreto, en la ciudad de Nueva York, utilizar un baño puede ser de cualquier género, independientemente del dibujito que tenga en la puerta de ese baño o el genital que tenga yo o cómo me identifique. La mayoría de las personas, transgénero y cisgénero, no sabíamos esto. Por lo tanto, cuando una persona encuentra a un otro o una otra en un baño que piensa que es el inadecuado, puede llamar a la policía, a veces ni la policía misma sabe de este derecho, y con falso motivo arresta a la persona transgénero por haber hecho una transgresión. La persona transgénero no debe oponerse a ese arresto, a pesar de que no esté mal fundado, porque entonces en sí mismo eso se convierte en un crimen. Pero la persona transgénero debe estar informada de que ese es su derecho, y si esta transgresión por parte de la policía, por ignorancia, pasa, ¿a quién debe contactar? Entonces, para nosotros poder empoderar a la comunidad, tenemos que saber cuáles son las legislaciones que están en lugar y cómo darle frente, tanto las que apoyan a la comunidad como las que las discriminan. Bueno, de defensoría ya hablé un poquitico, vamos a hablar por tiempo, voy a mover un poco más rápido en los slides. Tenemos que ser agentes de cambio, y pienso que ya hablé de eso. Y entonces, después de haber hecho todo esto, ya nos podemos considerar aliados. La mayoría de la gente pienso que utiliza este término de aliados de una forma muy superflua al no darle mucha más profundidad de todo lo que debe estar inmerso para uno considerarse aliado de la comunidad transgénero, estas personas que somos cisgénero. Ahora, como proveedores, importante saber dónde estoy yo y cómo quién soy y dónde estoy impacta mi relación con el otro. Si soy cisgénero, tengo privilegios sobre la persona transgénero. Si soy un hombre, estoy representando un grupo en una sociedad patriarcal con derechos que me han sido asignados y que no han sido ganados. Entonces soy parte de un grupo, aunque yo personalmente no lo considere así, soy parte de un grupo opresor. Y esto va a generar impacto en la relación con el otro. Entonces, identificar muy claramente dónde está mi lugar de poder y privilegio frente al usuario, y ser consciente y ponerlo sobre la mesa. ¿Cómo se siente esa persona? Estás trabajando con un hombre cisgénero, en el caso de alguien que trabajara conmigo. Lo mencioné anteriormente, la transfobia internalizada. Todos somos producto de la sociedad en la que nacemos y nos educamos y nos criamos. Por lo tanto, si esta sociedad es transfóbica, nosotros algunos sesgos negativos muy probablemente inconscientemente hemos incorporado, y tenemos que estar en revisión constante para que luego esto no se manifieste en la relación de forma inconsciente y genere malestares en el usuario.
El enfoque de fortaleza ya hablé un poquitico, que no estemos en el modelo médico patologizante. Utilizar un lenguaje que honre a la persona transgénero, a su historia, su cultura y su identidad única. Entonces el enfoque de terapia narrativa es muy bueno porque deja que el otro hable desde lo que el otro considera que es importante y cuente su historia en sus propios términos. Explorar la identidad individual de la persona, o sea, cómo la persona llega a identificarse quién es y cómo y cuándo esta identidad ha cambiado. O sea, qué pasó primero en la infancia, qué pasó luego, cómo llegamos a donde están y cuál fue el contexto que posibilitó o impactó estas transformaciones, qué facilitó, qué lo dilató, qué lo hizo más difícil, etc. Es un análisis de tiempo lineal con específico entendimiento de cada uno de los factores que pudo haber impactado. Otra de las consideraciones en psicoterapia, en psicología y en trabajo social entendemos este término de la transferencia y contratransferencia, lo voy a explicar de una forma muy abreviada y simple. La transferencia, y esto yo siento que aplica también fuera de psicoterapia, por eso lo menciono en este entrenamiento, y es, transferencia es todos estos sentimientos inconscientes que el usuario puede sentir hacia nosotros. Lo que yo decía, si yo soy un hombre cisgénero, la persona puede tener ya una sensación, emociones, pensamientos hacia mí, no por quien yo soy, sino por quien yo represento y por su historia con estos hombres cisgénero en el pasado. Contratransferencia es lo que siente el proveedor hacia el usuario inconscientemente basado en lo que esa persona que tenemos al frente representa para nosotros. La transferencia y la contratransferencia pueden ser positivas o negativas. Puede que yo sienta emociones o tenga pensamientos positivos o negativos. Entonces, es muy importante explorar cómo nosotros nos sentimos, pensamos frente al otro que está enfrente de nosotros y cómo creemos que ellos están haciendo lo mismo con nosotros. Las interseccionalidades hablé un poco ya antes, entonces no solo estamos hablando de identidad de género y orientación sexual, sino que también es importante hablar de raza, estatus socioeconómico, clase, nacionalidad, etc. Tenemos que estar familiarizados con modelos de desarrollo de la identidad transgénero positivos. Hay pocos, pero existen modelos que nos permiten entender cómo una persona llega a ser transgénero como un proceso saludable, no como un proceso producto de eventos traumáticos o patologías, que es el que se nos proponía inicialmente desde el modelo médico tradicional. Entonces, esa es otra parte importante que también resalta la terminología que utilicemos, que sea una terminología positiva, que sea la terminología también que el usuario está prefiriendo. Hay muchas formas de referirse, hay personas que se refieren como hombres o mujeres transgénero, antes se refería de hombre a mujer transgénero, haciendo referencia a cuál fue el género que se les asignó al nacer y luego cuál es el género con el que se identifican. Esa postura es un poquito más vieja guardia. Y ahorita hay una identificación que es un poco menos opresiva, donde el hombre es hombre o la mujer es mujer que ha tenido una experiencia transgénero. Entonces casi que la identidad de hombre y la identidad de mujer no es hombre transgénero o mujer transgénero, no es un hombre que es transgénero, sino que es un hombre simplemente quien, además es importante resaltar, ha vivido una experiencia de transgenerismo. Bueno, trabajo interdisciplinario e institucional es importantísimo cubrir, por ejemplo, la parte de salud física y salud mental, porque sabemos que tiene implicaciones grandísimas a nivel mental, ya vimos todas las estadísticas del principio, y a nivel físico, puesto que pueden requerirse tratamientos, tanto de hormonas como cirugías, que tenemos que entender de qué se tratan, que nosotros estamos informados, no que el paciente, el usuario nos tenga que informar, de lo legal, cuáles son los derechos y los deberes y los riesgos que tiene la persona a muchos niveles, de lo concreto. Entonces pensemos en derechos humanos. Todos esos derechos humanos que están listados en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, al transporte, al desarrollo de la personalidad, a la nacionalidad, etc. Y lo espiritual, que ya hablé un poquitico más importante.
Perdón, en este sentido quiero decir que es entonces muy importante tener otras agencias que sean especializadas en cada una de las áreas. Si yo estoy trabajando con población inmigrante indocumentada, entonces debo estar conectado con una agencia que se especialice en población transgénero, indocumentada, inmigración, asilo político o refugiados. Ahorita les voy a dar unos recursos al final. Organización comunitaria participativa, lo mencioné, y es que ayudar a que la comunidad se conecte es fundamental y una estrategia muy simple y muy poderosa, y que siempre la comunidad esté involucrada en todo lo que se haga. Diseño de programas, evaluación de programas, asignación de recursos económicos o de tiempo o de espacios físicos, etc. Que sea participativo. Y importante también que haya espacios de empoderamiento para la toma de acción participativa. Y no solo es sanarse individualmente, hay otros niveles que es el sanarse comunitariamente y como sociedad en grande, ayudando a transformar políticas públicas que para todos los miembros de poblaciones marginalizadas o poblaciones vulneradas es una forma de sanación crucial. Por eso lo quiero resaltar. Bueno, para terminar les voy a contar rápidamente algunos recursos que he encontrado yo con quienes he trabajado que han sido de gran ayuda. Tenemos primero un video que fue generado por el proyecto de identidad de género, el Gender Identity Project, en el centro LGBT comunitario de la ciudad de Nueva York, donde trabajé, que habla mucho de los conceptos y escuchamos y vemos personas compartiendo con nosotros sus identidades. Luego hay esta guía que nos ayuda a cómo mantener la conversación. A veces se nos hace difícil porque no tenemos la terminología. Es bien simple, pero pienso que es práctico y ayuda bastante. Está este grupo de Translatina Network, que es un grupo de mujeres latinas, la mayoría inmigrantes, primera generación, que han hecho trabajos desde empoderamiento, trabajo comunitario, apoyo clínico, a muchos niveles, muy poderoso, altamente recomendado. Aquí está su página. Está el centro comunitario Callan Lore, que queda en Manhattan, que provee, y ahorita tienen una sede en Brooklyn también, que proveen asistencia física, incluyendo hormonas, y asistencia mental, psicoterapia individual y grupal. Urban Justice Center es un centro que ayuda en la advocacia para los derechos de las personas transgénero. Immigration Equality es una institución que trabaja con inmigrantes en procesos de asilo político y refugiados y tiene alta especialización con población transgénero. Excelente institución. Para miembros de la familia, para los papás, los hermanos, los hijos de personas transgénero y las parejas está PFLAG, que es este grupo de familiares de personas gay, lesbianas, bisexuales y transgénero. En la ciudad de Nueva York hay una de las células más grandes y tienen incluso una que es para personas de color. Entonces, si son asiáticos, latinos, afrodescendientes, van a encontrar un espacio con iguales para encontrar apoyo. A nivel terapéutico para la familia está el Gender and Family Project del Instituto para la Familia Ackerman, que está también en Nueva York, y ofrecen servicios integrales para toda la familia, donde los hermanos y hermanas de la persona transgénero pueden recibir apoyo, entender cómo manejar las situaciones de discriminación y opresión en el espacio escolar, por ejemplo, que es un desafío muy grande, donde los padres, madres pueden también entender apoyo de cómo navegar todos estos sistemas, el sistema de salud, el sistema educativo, etc. Aquí está la página. Y luego en el Centro Comunitario LGBT de la Ciudad de Nueva York hay un programa de jóvenes, Youth Enrichment Services, que tiene unos programas afirmativos de la identidad y la orientación sexual bellísimos, incluyendo un programa de campamento de verano. Son programas gratuitos y de acceso a toda la comunidad, así que si tienen algún joven, adolescente, que esté interesado en conectarse con comunidad, este es un espacio que también recomiendo fuertemente. Bueno, pienso que hasta acá llegamos con el entrenamiento. Esta es la citación de donde saqué todas las estadísticas y quedamos con preguntas y respuestas.
espero hayan disfrutado el entrenamiento y por favor no dejen de contarnos si tienen algún comentario o alguna pregunta o alguna sugerencia. Muchas gracias y feliz día. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias por una presentación excelente. Me encantó especialmente cómo tenías esas sugerencias y prácticas que una organización comunitaria podía tomar. Me encantó como hablaste que si eres parte de una organización es bueno tener una alianza y tener como un partner con otra organización que también que ayuda a esta población específica para que puedas abrir los caminos entre una organización hasta el otro y eso para mí, en mi experiencia, yo he visto que siendo una práctica como eso, como siendo un best practice, es la mejor manera en que una población como esta puede sentirse cómodo y pueden también saber que eres un aliado y puede ver que se sienten safe y utilizar los recursos que uno tiene en su organización comunitaria, y es una de las mejores maneras que para empezar a abrir las puertas y que la comunidad puede entrar y utilizar los recursos que hay para ayudarlos. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, otra vez. Quería mencionar otra vez que si tienes cualquier pregunta o una sugerencia o una respuesta, por favor, puedes mandar un correo electrónico directamente al señor Andrés Hoyos, a su correo electrónico que es andreshoyos.me@gmail.com, o si tienes cualquier pregunta para nosotros, para el equipo de CTAC, puedes mandar los preguntas a ctac.info@nyu.edu. Y también le quiero recordar que si quieres revisar o por obtener una copia de esta presentación, por favor de visitar a nuestro sitio de web ctacny.org. Y le damos las gracias para todos que participaron en este taller y le pedimos que todos tengan un buen día. Gracias.